Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenido al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí ustedes saben que vivimos donde vive la verdad. Yo tengo un compromiso personal, moral, de desenmascarar las mentiras que el sandinismo ha engañado, ha usado para engañar a la juventud de nuestro país. Por ende, les ruego, por favor, que difundan este mensaje. No dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les toma 5 segundos, no les cuesta un centavo y lo más importante es que la dictadura no se puede dar cuenta. Entonces, por favor, suscríbanse. Ok, este segmento que les voy a relatar se titula Amnesia Colectiva. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros valores? ¿Dónde está nuestro patriotismo? Para mí, patriotismo es la cualidad de ser devoto y apoyar vigorosamente a mi patria y a mi pueblo. Es un sentimiento de amor, de devoción, de respeto y apego a la patria y a mi gente. El patriotismo se manifiesta por los valores claros, bien fundamentados, que desarrollamos al transmitir como ciudadanos conscientes el buen trabajo, la buena conducta correcta, los buenos modales, respeto a las normas y costumbres, demostrando tener siempre una actitud recta, gentil, cortés y transparente en los diferentes aspectos que se contemplan dentro de una sociedad. Nada de esto lo ha puesto en práctica el sandinismo, todo lo contrario. Han removido de la mente de los nicaragüenses el respeto, la disciplina, la moral. Todo lo contrario, lo primero que quisieron hacer es cambiar nuestra forma de vida, que era una democracia capitalista, la quisieron convertir en un régimen comunista. Y eso es requete conocido. Como les digo, a mí me lo dijo un sandinista de alto mando, que él encabezó la comitiva que le fue a decir a Castro ya no, a mediados de los 80. Pero con esas intenciones destruyeron Nicaragua, traicionando cientos de años de costumbres. Son todos estos valores y principios los que tenemos que rescatar como nación. Yo me acuerdo cuando era un chavalo y estudiaba en el Instituto Pedagógico en Managua, dirigido por los hermanos cristianos. Cuando llegábamos en la mañana teníamos que esperar a que sonara la primera campana
que era como un poquito antes de las 8, tal vez 5 o 2, 3 minutos antes de las 8. Y lo primero que hacíamos todos los estudiantes uniformados era hacer filas en frente de nuestras aulas. Escuchábamos el himno nacional antes de entrar a las clases. Una vez en las clases, los hermanos cristianos nos daban una oración, además de darnos clases de catecismo, de llevarnos a misa, nos enseñaron todo lo que se aprendía para hacer la Santa Primera Comunión y nos educaban con mucho cristianismo. Adicionalmente, nos daban clases de moral y cívica, desde primer grado hasta quinto año, que nos bachillerábamos. Esas primeras lecciones establecían principios básicos de vida, sin política, sin partidos. Era todo formación de carácter, de patriotismo, de cristianismo y de buenas costumbres. Ese es el patriotismo que este perverso sandinismo vino a degenerar. En aquellos tiempos, cuando yo era un chavalo, los muchachos teníamos diferencias inocuas, pocas, algunas por política, pero la gran mayoría eran por qué equipo respaldamos de béisbol o de fútbol, a qué carro creíamos que era el más tuanis que había, o el favorito chavalo de la película, John Wayne, qué sé yo. Pero eran diferencias tontas. Siempre creíamos en nuestra patria, nuestro deber como personas. Teníamos un sentido de patriotismo que trascendía todas esas cosas. Teníamos un sentido de nación, un orgullo nacional. Quizás se acuerdan cuando los conductores que pasaban conduciendo sus carros por donde había una asta de nuestra bandera nacional izada, generalmente en los cuarteles militares o en las estaciones de bomberos, a las 6 de la mañana, un soldado o un bombero tocaba el clarín a la hora de izar la bandera. Y lo mismo lo hacían a las 6 de la tarde para arriar la bandera. Los vehículos a esa hora que pasaban y escuchaban el clarín se paraban de inmediato a la orilla de la calle. Todos los pasajeros y el chofer se bajaban y se ponían de pie en atención y se ponían la mano derecha sobre el pecho, voluntariamente, como un honor a nuestra linda azul y blanco, el pabellón de nuestra libertad, hasta que el clarín terminaba el toque. Se subían al coche y seguían. En aquellos tiempos habían valores que eran intocables. El respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos los mayores, les decíamos don o doña. Era la ley. La fe era la columna vertebral en la familia. Íbamos a misa regularmente. Seguíamos los 10 mandamientos. Y cuando no los seguíamos, no íbamos a confesión y a comunión. Esas eran las prácticas inquebrantables de aquella época. Y los más veteranos como yo, arriba en años, saben que les estoy diciendo la verdad. Uno trataba de vestir lo mejor posible dentro del presupuesto que uno tenía. Nosotros en mi casa, solo por ser hijos de presidente, no crean que vivíamos en un lujo ilógico.
Yo me vestía de ropa en de la Nomar, la Tricotextil, las ventas de zapatos de Managua, todo nuestro menaje era local. Mi papá, presidente, se daba a hacer su saco en los trajes Gómez algunas veces o en diferentes personas que eran talleres donde se hacían sacos y qué sé yo. Había un nacionalismo. No se iba y sacaba su dinero al exterior. No había tales. Siempre andar bien arreglado. Era un deber que manifestaba un poco cómo fuimos educados. El uso de malas palabras era terminantemente prohibido. Asistir a las personas de edad con discapacidad para cruzar la calle o ayudarle a subir las escaleras. Era un deber que todo el mundo lo hacía sin ninguna dificultad. El nicaragüense es un ser muy listo y muy trabajador. Ese concepto era uno de los orgullos nacionales. Todos los 27 de mayo había un desfile de la Guardia Nacional en los campos frente a la Tribuna Nacional en Managua. Ahí está todavía la tribuna abandonada. Sobre la calle Colón. Ahí se llenaba, se cundía de gente para ver a los soldados marchar en sus columnas con una rectitud y una elegancia increíble. Era una aventura para todo joven ir a ver las formaciones de los soldados marchando con sus equipos, los tanques, los jeeps, las tanquetas, todos los vehículos militares bien pintados en orden, pasaban enfrente rindiéndole honor a la población frente al pueblo, para que el pueblo se sintiera orgulloso y lo veía con respeto y admiración. Por supuesto, mi talón de Aquiles, como todo muchacho, era la Fuerza Aérea, que luego terminé siendo piloto, pero en esos tiempos, cuando era un cipote, solo ver sobrevolar los aviones en formación y hacer piruetas y cosas, era algo espectacular. Lo mejor, sin embargo, siempre era ver los cadetes de la Academia Militar vestidos de blanco con sus rifles, sus kepis, con aquella elegancia. Un lujo espectacular, marchando. Era un espectáculo ver a la Academia de blanco, elegantísimos, marchando. Elevaba el sentido de orgullo nacional. Festejábamos los días patrios, el 14 y el 15 de septiembre, pero con muchísimo orgullo, hombres, mujeres, estudiantes, las bandas militares de las escuelas. Se trataba que los estudiantes marchando causaran gran orgullo para los padres de familia y para nuestras escuelas. No había un debate de qué tan cortas las muchachas usaban sus faldas. Eso no era importante. Era siempre el respeto a nuestra bandera y nuestra independencia. Les voy a recordar algo que es muy importante, que lo dijo el gran filósofo griego Platón. Él dejó un legado de pensamientos fenomenales y uno de ellos es el que les voy a relatar ahorita. Por favor, escuchen esto que es bien importante. Desde tiempos de Grecia, antes de Jesucristo, el liderazgo no es el poder de mandar, sino que el coraje de servir. Esa lección nunca la aprendió el sandinismo. Ahí está la base de la filosofía de grandes estadistas. No llegan a la primera magistratura para mandar, llegan
para servir. Líderes que pusieron los intereses del pueblo antes de los personales de ellos. Eso es algo que los mojigatos sandinistas jamás han comprendido. Lo estamos viendo ahorita. La hechicera del Carmen ya se está preparando para la salida del dictador y ella, que jamás ha sido electa ni a tomarse un vaso de agua, se quiere quedar en la presidencia y está purgando a miembros del ejército, de la policía, de todo el entourage que la rodea. Ahí no hay patriotismo, ahí hay orden a huevo y mando. Es todo lo contrario, sin excepción. Todo comunista en el poder no hace nada más que inventar algún plan para aprovecharse del pueblo. Todos los criminales sandinistas se lanzaron a jovencitos al servicio militar obligatorio, en vez de educar a esa juventud. Los sandinistas le decían patriotismo, obligar a nuestra juventud a morir. Yo, siendo un miembro de la familia Somoza, que crecí con la educación que don Luis y doña Isabel nos dieron a sus hijos, yo veo la necesidad de tratar de unir a la familia nicaragüense. Aún aquellos que no tienen otra filosofía de vida, con tal que no tengan sangre en las manos, todos tenemos el derecho de vivir en Nicaragua. Tenemos que ser firmes en nuestros principios, pero prácticos en nuestras vidas. Recuerden que no todo lo malo es 100% malo. De la misma manera que no todo lo bueno es 100% bueno. Todo nicaragüense tiene derecho de vivir en su patria. Es por eso que queremos la paz en Nicaragua. Debemos pensar por el bien nacional. Les voy a dar un ejemplo de lo que un sandinista cínico y degenerado piensa. Estas fueron las palabras de uno de los hombres más nefastos, uno de los tales comandantes de la revolución, que no fue nada más que revolución, y este particular piche fue gran ladrón. Le robó a los nicaragüenses todas las propiedades rurales, las fincas. No era a un multimillonario, no, era a todos los nicaragüenses. Es más, le deberían de llamar el padre de la contra, porque cuando confiscó a todos los pequeños agricultores en el Valle de Pantasma, todos esos campesinos se unieron a la contra. Ese personaje enfermizo se llama Jaime Willock. El 1 de mayo de 1985, fíjense bien la época, Jaime Willock dijo estas palabras, el 1 de mayo, ustedes saben qué día es ese. Dijo Jaime Willock: si los somocistas quieren ser perdonados, que vengan aquí a Nicaragua a pedirle perdón al pueblo. Entonces el Frente Sandinista sabrá qué hacer. No habrá reconciliación con los somocistas, así como los obispos no pueden reconciliarse con el diablo. ¿Ustedes creen
que esas son las palabras de un patriota? ¿Ustedes creen verdaderamente que una persona que quiere progreso y unificación, reconciliación, diría esas palabras? Estamos hablando de 6 años después de la tal revolución. Este cínico, ratero, dijo esas palabras. En la mente acomplejada de un comunistoide leninista como es Jaime Willock, quien fue el gran confiscador de la gran mayoría de la finca en los 80, ese jamás será un patriota. Desde el momento que quiere dividir, igualito a Sandino, un borrego que quiere creer que él puede mandar a la mitad de la república. Aquellos nicaragüenses que se consideraron somocistas en 1985, que al menos era 30 o 40% de la población, no teníamos derecho, según Jaime Willock. Esto viniendo del director de la famosa reforma agraria sandinista, ¿verdad? Que de reforma no hubo nada. Las tales cooperativas nunca recibieron títulos, jamás tuvieron derechos sobre las tierras confiscadas. ¿Sabes para qué querían esas fincas? Primordialmente para que la gente produjera alguna comidita, pero servían de lugares de descanso para las tropas que estaban peleando a la contra. Llegaban a esas fincas confiscadas, tenían sus aliados ahí, civiles, y entonces los guardias de ellos podían descansar. Ese era el verdadero uso de eso, un desastre, y terminó convirtiéndose, después de toda esa reforma agraria sandinista, donde el ñaca ñaca es lo único que hicieron, llegaron a Managua y participaron en la famosa piñata sandinista, con las propiedades que este payaso confiscó a miles de nicaragüenses. Para recordarles a estos malandrines sandinistas, patriotismo, señores, es crear el bienestar del pueblo, es crear leyes de gran beneficio del pueblo, independiente de su filosofía política. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan los sandinistas. La hechicera del Carmen es como hablarle a una pared de concreto, no oye, no escucha, no actúa, simplemente es inerte, muerta acá arriba, es como un bloque de cemento. Pero para que sepan, cuando mi padre, mi abuelo y mi tío pasaban leyes, no pensaban en términos partidarios. Por ejemplo, cuando mi abuelo pasó la ley del voto a la mujer, darle el derecho del voto a la mujer nicaragüense, el general Somoza García no dijo las liberales y las conservadoras, todas las nicaragüenses. La ley del Código del Trabajo del viejo Tacho, eso no dividía entre partidos, colores de personas, religión, no. El Código del Trabajo era para cualquier trabajador. Cuando mi padre pasó la ley de salario mínimo, cuando mi padre pasó el seguro social, cuando pasó el pago del séptimo día con el trabajador descansando, las vacaciones proporcionales pagadas, la ley de la autonomía universitaria, la creación del Banco Central de Nicaragua, el Instituto de la Vivienda, el INVI, que dio tantas viviendas a la clase media, la creación del INSEIS, que ahora se llama Navas, el Banco de Desarrollo Fenomenal Infonac, miles de kilómetros de carreteras y centros de acopio de granos básicos, la colonia agrícola Nueva Guinea, la construcción de hospitales y escuelas para todo el país. Todas esas leyes las pasaron el Partido Liberal Nacionalista durante los 50 años que estuvo en el poder y jamás pensó
los sandinistas y los no sandinistas, los liberales o los no liberales, los conservadores o los no conservadores. Era el pueblo. Ese es patriotismo. Hoy en día ustedes ven a estos malandrines poner una banderucha que no la usaría yo para limpiar el piso de mi casa, una banderucha rojinegra a la orilla de nuestro pabellón azul y blanco. Ese es el degenere más grande que han tenido estos estúpidos. Los liberales encabezaron gobiernos por 50 años con 16 diferentes presidentes, entre los cuales estaban los tres Somoza. Esas obras fueron el resultado de patriotismo, no partidarismo. Eso es lo que hace un líder, un estadista, algo que es foráneo en totalidad para esta gente. Hoy en día, para esta pareja de degenerados, Ortega Murillo, la nueva definición de patriotismo equivale a tener que rendirles pleitesía a ellos, a su dictadura. De lo contrario, te vapulean, te encarcelan, te exilan, te confiscan y te despatrian. Eso es lo que me pasó a mí. Simplemente por hablar, no uso armas, por hablar donde estoy, eso es lo que me hicieron. No tienen la menor noción de la noble idea de servirle al pueblo, el enorme entusiasmo con la cual uno vive al ver a un niño ir a una escuela y tener amigos y jugar trompo o yoyo, cero escondido. No tienen la más mínima idea de lo que es ser un estadista. Triste y trágicamente, estos enfermizos degenerados han sembrado en sus borregos la semilla del cepillismo, la hipocresía del farsante embustero, que por ley de supervivencia tienen que adular y obedecerle a la pareja de parásitos Ortega Murillo. El sandinismo solo ha venido a exprimirle la vida a los nicaragüenses, mientras que ellos mataron, robaron, exilaron, se piñatearon bienes ajenos que ellos mismos confiscaron supuestamente para el pueblo ilegalmente y nunca le dieron al pueblo nada. Patriotas hacen cosas con modestia para el bienestar del pueblo o de la patria. Por ejemplo, en todas las empresas nuestras que tanto hablaban de los Somoza, se podía hacer y construíamos escuelas, no una, varias. En algunos lugares, como cuando yo estuve en Altamira, teníamos dificultad en conseguir profesores. Mis ingenieros iban a dar clases voluntariamente. No enviábamos a ningún niño a la guerra. Los tratábamos de enviar al colegio. Al personal de nuestras empresas les compartíamos un porcentaje de las utilidades que se ganaban. Nosotros colaborábamos con la cooperativa de los empleados. Por cada Córdoba que los empleados ponían en la cooperativa, nosotros le poníamos otro Córdoba, 1 a 1. Y nosotros no tocábamos ese dinero. Los empleados decidían quién eran los directores de esa cooperativa, que necesitaban un par de zapatos, una medicina, un viaje. La cooperativa les prestaba ese dinero a los empleados. Mitad de ese dinero era nuestro y nunca lo cobramos. Eso es amor
a la patria, amor al pueblo. Los liberales no poníamos la bandera del partido por arriba, ni siquiera al lado de nuestra bandera azul y blanco. Ese respeto al más obvio símbolo patrio es algo que estos malandrines ni siquiera comprenden. Obedecer las leyes de nuestra Constitución en vez de cambiarlas ilegalmente es un símbolo patrio de suma importancia. A los sandinistas les vale un balín. Aquí les vuelvo a dar el número del WhatsApp del Partido Liberal y de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. 786-960-4180. Ahí pueden dejar mensajes grabados o escritos, pero más que nada mándenme una identificación para afiliarlos en secreto para futuras actividades del partido o de la alianza. Mi director va a poner el cintillo para que ustedes lo vean. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Por favor, compartan este video, difundan la verdad y jamás pierdan las esperanzas, porque que se van, se van. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.